ahora vamos a calcular el ángulo externo de los polígonos. Bueno, cuando nos referimos al ángulo externo es entender lo siguiente, que ahora vamos a calcular, si yo extiendo este lado, pues el ángulo que se forma aquí. Si yo extiendo este lado de mi polígono, voy a calcular el ángulo que se forma aquí, que es un ángulo externo. Esto es lo que vamos ahora a aprender a calcular, el ángulo externo del polígono. Para esto vamos a ocupar la siguiente fórmula. Dice que el ángulo E, recuerda que así lo vamos a identificar, ángulo externo, lo podrás encontrar tal vez de otra forma, pero es importante recordar que es el ángulo externo. Para ello utilizaremos su fórmula, que es 360 grados entre n. Esa fórmula puedes ahorita recordar que se parece a la del ángulo central. Efectivamente, es exactamente la misma fórmula. Entonces, aquí nada más lo que debemos de recordar o entender más bien es, si nos piden calcular el ángulo externo, estamos calculando la parte de aquí, de cada uno de los lados de este polígono. Si se refiere al ángulo central, recuerda que estamos calculando del centro hacia cualquiera de sus vértices lo que hay aquí de la medida. Eso es lo que debemos de entender. Bien, entonces nuevamente te recuerdo que n es el número de lados. Como te lo mencioné, esta n la vamos a trabajar muchísimo, entonces no debemos de olvidarlo. Bien, vamos a hacer los ejemplos. Lo primero que debemos de obtener o observar son los números de lados. De esta figura son 3 lados. Entonces calculamos su ángulo externo, que es igual a 360, como dice mi fórmula, entre el número de lados, que es 3. Por lo tanto, el ángulo externo es igual a, y utilizamos nuevamente nuestra calculadora, 360 entre 3. Y esto es igual a 120. Entonces el ángulo externo es de 120 grados. Si me preguntaran dónde localizo esos 120 grados del ángulo externo, pues entonces ya sabemos que es extender aquí, y esta es la medida que están calculando. Extender acá, y esta es la medida que calculo, extender aquí, y esta es la medida que estoy calculando, el ángulo externo. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Entonces primero localizo n, que es igual al número de lados de mi polígono, que es de 5 lados. Aplico mi fórmula de ángulo externo, que es igual a 360 grados entre 5. Ángulo externo es igual, uso de la calculadora, 360 entre 5 igual a 72 grados. Y aquí entonces tengo mi resultado. Y vamos a trabajar el último ejemplo. El último ejemplo, localizo n. N es igual, cuento entonces el número de lados. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aplico mi fórmula del ángulo externo, que es igual a 360 entre 6. Y mi ángulo externo, hacemos uso de la calculadora, 360 entre 6. Son 60 grados. Y de esa forma tan sencilla localizaremos o calcularemos el ángulo externo de los polígonos. Recuerda que externo se refiere a la abertura que hay entre la prolongación de su lado y el siguiente. Aquí, como lo puedes observar, repasa el tema cuantas veces sea necesario, recordando siempre que la fórmula para ángulo externo es igual a la fórmula para el ángulo central. Solamente cambia dónde lo voy a localizar cada uno de ellos, y es aquí donde debes de poner mucha atención.